Hola, 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 muy buenas noches. Bienvenidos a esta penúltima clase de nuestro curso. Ya vamos llegando al final de la misma. Con mucha energía, con muchos ánimos, los recibo a todos. Bienvenidos y felicitaciones por estar aquí en esta penúltima clase. Bien, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre Excel. Así que, ¿cómo están esos ánimos? A ver, confetis arriba para validar esos ánimos el día de hoy. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien, entonces ustedes deben haber recibido dos archivos de Excel que vamos a trabajar today, el día de hoy. Muy bien, dos archivos de Excel. Uno es este que está aquí, vamos a abrirlo. Tablas dinámicas es el tema del día de hoy. Tablas dinámicas. Muy bien. Perfecto. Es un archivo que contiene 5 hojas, un libro de Excel con 5 hojas. Muy bien. En cada una de las hojas tenemos un conjunto de celdas que son datos de ejemplo. Muy bien. Fíjate en el ejercicio 1, parece ser que es información de una empresa que lleva maquinaria pesada a otros países, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá algunos países a los que supuestamente esta empresa ha vendido estas máquinas. Tenemos sembradoras, cosechadoras, fertilizadoras, maquinaria pesada del rubro agronómico, agrónomo, ¿no? Del rubro agrónomo. Tenemos datos de vendedores que se encargaron de vender estas máquinas, en los meses en los cuales se vendieron, la cantidad de máquinas y un monto en dinero, ¿no? Que representa la venta de esa maquinaria. En el ejercicio número 2, de igual manera, tenemos ciertas filas de datos que nos representa esta vez ventas de artículos de escritorio, ¿no? Tenemos también datos de vendedores, tenemos esta vez datos de sedes, supuestamente es una empresa que tiene varias sucursales, varias sedes. Tenemos los artículos que se han vendido, que como repito son artículos de escritorio, la cantidad de cada uno de esos artículos, el precio unitario y el precio total, ¿no? Que es la multiplicación del unitario por la cantidad. En la tercera hoja tenemos el mismo ejercicio, ya vamos a ver por qué está repetido 2 veces. En la cuarta hoja tenemos un ejercicio número 3, en donde también tenemos un conjunto pequeño de datos. Esta vez tenemos fechas, tenemos sucursales, tenemos tipo de cuenta, tenemos la indicación en la columna E si es que es nuevo cliente o no, y tenemos el importe que representa esa cuenta, ¿no? Y en el ejercicio 4, la última hoja de nuestro libro, tenemos también otro conjunto de datos. Bien, tenemos otro conjunto de datos. Vamos a borrar esto. Ya está. Tenemos otro conjunto de datos. Bien, que nos representa esta vez productos eh, de la canasta familiar, con precios, con cantidades, monto, mes y vendedor. Bien, lo que sucede, tenemos 5 hojas con diferentes datos, porque vamos a hacer 5 ejemplos bien diferentes con respecto a tablas dinámicas. Bien. Y luego el segundo archivo que ustedes han recibido es un archivo que contiene una sola hoja, pero esta vez es una mayor cantidad de registros, ¿no? De filas. Fíjese, es una sola hoja, pero que contiene muchísima más información, mucha más cantidad de filas. Ya lo vamos a utilizar en su momento. Ese segundo archivo por el momento lo vamos a cerrar y nos vamos a quedar con el primero, con aquel que tiene las 5 hojas, porque comprende nuestros 5 ejemplos que vamos a utilizar para comprender las tablas dinámicas. Muy bien.
El concepto tabla dinámica debemos empezar teorizándolo. Tabla dinámica es una tabla con movimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Y una tabla, ¿qué cosa es? Es un conjunto de datos que representa cierta información, ¿no? Y dinámica porque nos va a permitir modificarla, nos va a permitir mostrarnos información dependiendo de lo que le solicitemos. Bien. Entonces, sabiendo eso, lo que más o menos es una tabla dinámica, yo te pregunto si eso que estás viendo allí, que es este rango de celdas, bien, yo te pregunto si eso es una tabla de Excel. No tabla dinámica, sino una tabla a secas. Eso que tú ves ahí es una tabla. A ver, ¿qué me dices? Mm, ¿Será una tabla eso que tú ves ahí? Sí, dicen por ahí. Elar dijo que no y algunas personas están diciendo que sí. Muy bien. Le falta el formato, dice Elar, ¿no? Más que el formato, le falta hacer una tabla. Ahora voy a explicar. Es importantísimo conocer, si es que vamos a hacer tablas dinámicas, es importante conocer primero el concepto de tabla desde el punto de vista de Excel. Bien. Para Excel, eso que ustedes están viendo allí no es una tabla. ¿Bien? Los que dijeron que no es están en lo correcto y los que dijeron que sí, pues también están en el lugar correcto porque aquí estamos para aprender. Bien. Entonces, eso que ustedes ven allí en mi hoja de Excel no es una tabla. Para Excel no es una tabla. Empecemos entonces aprendiendo o aprendiendo a identificar cuándo es y cuándo no es una tabla. Bien. La tabla en Excel es un elemento, un objeto de Excel. No se refiere al formato con el cual estamos visualizando los datos. Estos datos, que son un conjunto de celdas, los estamos visualizando con cierto formato, ¿no? Que es un color de borde, es un color diferente al texto en la parte superior, ¿bien? Y eso para nosotros los humanos, para nosotros las personas, ese formato específico lo identificamos como una tabla, ¿no? Normalmente nosotros cuando vemos ese tipo de formato, decimos, ah, pues esto es un encabezado, ¿no? O son los encabezados. Estos son las filas, ¿no? Estas son las filas, están en horizontal, y estas son las columnas, ¿no? Que están en vertical. Por lo tanto, es una tabla, decimos nosotros, ¿no? Para nosotros, esto es el concepto de una tabla, pero para Excel eso no es una tabla. Porque, repito, en Excel una tabla es un elemento, un objeto. Bien, para Excel eso que ustedes están viendo ahí no es una tabla. Bien. ¿Cómo lo diferencio? ¿Cómo sé en Excel que cuál es una tabla y cuál no? Pues resulta que cuando yo ingreso a la supuesta tabla, cuando yo selecciono cualquiera de las celdas de la supuesta tabla, bien, debería aparecer acá otra pestaña llamada análisis de tabla. Y como no aparece, ese es un primer indicio de que esto no es una tabla, porque no aparece esa pestaña análisis de tabla. Bien. Otro indicio visual, otro indicio visual que me indica si esto es o no es una tabla, es una seña en la esquina de inferior derecha, característica de las tablas y que en este caso no está. Miren, yo voy a transformar esto en tabla, no importa que ustedes no se den cuenta, porque lo voy a hacer rapidísimo, no importa que ustedes no se den cuenta del procedimiento que he realizado, bien, yo ahí ya lo transformé en tabla. Entonces, como te repito, no importa si no te diste cuenta bien el procedimiento, porque más adelante lo voy a volver a repetir. Lo que yo quiero que veas es que ahora sí es una tabla. ¿Por qué? Porque cuando yo selecciono cualquiera de sus celdas, mira, aquí aparece la ficha que te decía, se llama diseño de tabla, se llama, ¿no? No análisis de tabla, se llama diseño de tabla. Pero aparece esa ficha nueva, que en algo que no es una tabla, como por ejemplo la segunda hoja, esto no es una tabla tampoco,
ninguno de los datos que aparecen en los 5 ejercicios son tabla, ninguno es tabla. Entonces, por ejemplo, me voy a la página 2 y toco dentro de la supuesta tabla y no aparece esa pestaña. En cambio, en la primera sí, ahora sí, porque ya la convertí, ¿no? Presiono en una celda cualquiera y aparece diseño de tabla. Bien. Y además, aquí en la esquina inferior, mira, en la esquina inferior derecha aparece esa esquinita. No sé si lo logras ver, es una esquina, una pestañita ahí, una esquina, indicando que eso es una tabla. Bien, indicando que es una tabla eso. Incluso yo desde acá lo puedo hacer más grande, más ancho. Puedo transformar la tabla tomando nuevos datos de la parte inferior o nuevos datos de la parte derecha o menos datos, ¿no? Y voy limitando la tabla, ¿no? Pero esa es una seña que aparece aquí. Entonces, mediante esos dos aspectos visuales, yo puedo identificar cuál es y cuál no es una tabla. Bien, ¿listo? ¿Estamos claros? Bien, ya estamos. Ok, ¿listo? Es un texto copiado, decían, para hacer un horario, ¿cómo se puede organizar? Con las horas respectivas. Habría que hacer una tabla con el horario. Mm, bien. Em, bien, entonces, volviendo al tema, ahora que ya sabemos identificar una tabla, ahora ya podemos hacer un pasito más adelante y decir, vamos a crear tablas dinámicas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué yo necesito crear tablas dinámicas? Porque en una tabla dinámica voy a poder leer la información mucho más rápido. Bien, ¿listo? Por ejemplo, aquí en el ejercicio 1 dice en el enunciado, en la fila número 1, dice, una empresa de exportación de máquinas agrícolas tiene la siguiente tabla, que es esa que está ahí, ¿no? Donde figuran los datos del primer trimestre del año. A partir de ella, a partir de estos datos, se quiere crear un reporte en el que se informe la cantidad de máquinas exportadas por cada país. O sea, un tomador de decisiones, un alto mando en la empresa, necesita saber la cantidad de máquinas exportadas en cada país. Entonces, alguien en la empresa, el administrador, el gerente, alguien en la empresa necesita saber la cantidad de maquinaria exportada en cada país. Bien, la maquinaria, el total de maquinaria exportada en cada país. ¿Sí? Y entonces, esa información ya se encuentra ahí en ese conjunto de datos. Esa información ya se encuentra allí, pero no es tan evidente, ¿no? En ese conjunto de datos, yo ya puedo saber la cantidad de maquinaria que se exporta a cada país, pero no es tan evidente. Tendría que estar analizando la tabla, ¿no? O ese conjunto de datos, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Vamos a volver a mostrar. ¿Listo? Dice que el gerente o alguien, el administrador, quiere saber la cantidad de maquinaria exportada en cada país. Sí, yo podría decir, pues, a ver, sí, esa información ya está acá, ¿no? Para Australia se fueron 9 máquinas, y a ver, busco más, acá otra vez está Australia, se fueron 5 máquinas más, o sea, ya van 14, y aquí hay otro registro de Australia, 3 más, o sea que ya van 17, y acá el último hay 4 más, o sea que ya hay 21, o sea, 21 máquinas se fueron para Australia. Entonces, eso que quiere saber el administrador o quien fuera, sí lo puedo sacar de acá. Ya está aquí. Pero está un poco difícil de detectar, ¿no? Tendría que ir uno por uno y verificar, ¿no? Imagínate si en vez de ser, no sé cuántas acá hay aquí, a ver, déjame ver, en vez de ser 16 filas, que son las que tengo acá, fueran pues 16.000. Entonces imagínate, pues sería imposible saber cuántas máquinas se fueron para Australia. ¿Bien? Entonces, para eso nos sirve una tabla dinámica. Una tabla dinámica nos va a resumir la información y nos lo va a mostrar mucho más sencillo, ya como que digerido. Bien, es una tabla dinámica. ¿Se entiende entonces cuál es el concepto de tabla dinámica y para qué la necesitamos?
¿Mm? Bien. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es el objetivo de la tabla dinámica, vamos a empezar a crearlas. Bien, empecemos a crear. Vamos a crear 5 tablas dinámicas porque hay 5 ejercicios. Bien, entonces, recuerda bien, vamos a empezar el procedimiento. Para crear una tabla dinámica hay 3 pasos. 3 pasos. Bien, hacia el final de la clase vamos a incluir un cuarto paso, o más bien un paso cero, un paso previo. Pero por ahora vamos a centrarnos en estos 3 pasos importantísimos. ¿Cómo se crea una tabla dinámica? 3 pasos. Bien, el primer paso es que debemos tener la información organizada de esta manera como está aquí. Debemos tener la información organizada de esta manera. De preferencia, organizada como tabla. No es obligatorio, pero sí se recomienda organizar la información que tenemos como si fuera una tabla. Por eso es que yo empecé preguntando, ¿esto es una tabla? Y ya nos dimos cuenta de que no. Bien, ahora vamos a aprender cómo crear, cómo transformar esto que estamos viendo aquí, este conjunto de celdas, en una tabla. Bien, para cumplir con ese primer paso. Estamos comentando los pasos que se necesitan para crear una tabla dinámica. Bien, primer paso, el conjunto de datos, transformarlo a una tabla normal de Excel. Muy bien. Ese paso no es obligatorio, también se puede crear la tabla dinámica sin haber creado la tabla de Excel, pero es recomendable hacer este primer paso. Crear entonces una tabla normal de Excel. ¿Cómo se hace? Pues tomo una celda cualquiera dentro del conjunto de datos, tomo una celda cualquiera dentro del conjunto de datos y me voy a la ficha, bien, me voy a la ficha insertar, me voy a la ficha insertar. He seleccionado una de las celdas del conjunto de datos. No estoy con la selección por acá o por acá por fuera, no. ¿Ok? No me sirve que mi celda seleccionada esté por aquí por fuera, sino tiene que estar dentro. Cualquiera de las celdas, pero que esté dentro de este conjunto de datos. Me voy a insertar y aquí tengo la opción tabla. Con eso transformaré, mira, me aparece esto, le doy a aceptar y ya con eso he transformado ese conjunto de datos en una tabla de Excel. Bien, esa tabla incluso tiene un nombre. Si yo voy a la ficha de diseño de tabla, puedo de acá del lado izquierdo ponerle o asignarle un nombre. Si no le coloco un nombre, Excel va colocándole nombres consecutivos. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Bien. Esta me la colocó como tabla 2 porque ya anteriormente la había también creado como tabla 1, ¿no? Y después ya la borré y tal, pero ahora se llama tabla 2. Yo podría llamarle ventas o maquinarias, ¿no? Maquinaria, vamos a ponerle, a ver, maquinarias. Entonces, a partir de ahora, esa tabla de Excel se llama maquinarias. Bien. No es obligatorio entonces transformar los datos en una tabla, tampoco ponerle nombre, pero es un primer paso que se sugiere hacer, que ya acabamos de hacer ahora. ¿Bien? Entonces, el primer paso sugerido, transformar los datos en una tabla. ¿Bien? Esta tabla o estos datos van a llamar fuente, origen, son el origen con el cual yo voy a hacer mi tabla dinámica. Bien, con esto lo voy a utilizar de fuente para hacer la tabla dinámica. Bien, ok. Entonces, el primer paso cumplido. Ya hemos creado el conjunto de datos, lo hemos transformado en una tabla de Excel. Incluso le hemos asignado un nombre, maquinarias en este caso. ¿Todo correcto, todo conforme hasta ahora? Perfecto, muy bien. Listo, listo. Muy bien. Entonces, segundo paso. Segundo paso. Ahora sí, con esa tabla fuente, con esa tabla origen, vamos a crear nuestra tabla dinámica. Ya en el segundo paso vamos a crear nuestra tabla dinámica. Tomamos la tabla, ¿no? Podemos tomarla completa o seleccionamos cualquier celda dentro de la tabla, bien. Volvemos a ir a insertar, ficha insertar, y ahora tomamos el botón que dice tabla dinámica, ¿bien?
Entonces, el primer paso fue ir a insertar tabla, ya está transformado como tabla, ahora es insertar tabla dinámica. Bien, entonces nos aparece este cuadro y donde nos dice que el origen o la fuente de los datos, bien, es la tabla maquinarias. ¿Recuerdas que esa tabla la llamé maquinarias? Bien, entonces dice que a partir de ahí va a crear la tabla dinámica. ¿Listo? ¿Correcto? Y después dice, ¿en dónde voy a colocar? Dice Excel, el Excel me dice, ¿en dónde voy a colocar la tabla dinámica? Puedo decirle que lo ponga en una hoja nueva, o puedo decirle que lo ponga en esta hoja, y eso es lo que voy a hacer ahora en estos primeros ejercicios. Colócalo en esta hoja y en esta ubicación. Mira, yo coloco ahí, selecciono, y le digo, pues bueno, por acá a la derecha yo quiero que por aquí aparezca la tabla dinámica. Entonces estamos en el segundo paso donde le estamos diciendo a partir de dónde cree la tabla y en dónde. Bien, y luego le decimos aceptar. Listo. Entonces aparece acá una zona llamada tabla dinámica 1. Bien, ese fue el segundo paso. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, listo. Esos dos pasos fueron pasos operativos, ¿no? Hay que hacer clic, hay que seleccionar, hay que activar una opción, hay que hacer pasos ahí operativos. El tercer paso ya hay que poner a pensar a nuestras neuronas. Bien, ¿por qué? Porque el último paso, el tercero, ya es en donde vamos a armar nuestra tabla dinámica. Es como armar un rompecabezas. Con los datos que están aquí, que tengo 6 datos, tengo los datos de países, es uno, tengo los datos de máquinas, es dos, de vendedor tres, de mes cuatro, de cantidad cinco y de peso unitario seis. Tengo 6 datos. Entonces yo tengo que ponerme a pensar y averiguar cuál de esos 6 datos me sirven para armar mi tabla dinámica. Entonces es como hacer con piezas de Lego una construcción, ¿no? Ustedes conocen el Lego, ¿no? Ustedes han jugado con Lego, ¿no? Lego o Playgo, en estas piezas, eh, estos ladrillos con los cuales estos ladrillos con los cuales se arman juguetes, se arman cosas, ¿no? Entonces, así también es aquí. Vamos a identificar con cuál de estas 6 piezas, quizás con más de una, quizás con todas, quizás solamente con 2 o 3, vamos a averiguarlo. Bien, con cuál de estas 6 piezas yo puedo crear mi tabla dinámica. Bien, entonces mira, cuando yo presiono dentro de la tabla dinámica acá, dentro de esta zona, aparece esta ventana de aquí, ¿no? Cuando yo toco fuera, por otro lugar, desaparece ese espacio, ¿no? Cuando yo me posiciono dentro, aparece este espacio. Bien, entonces, leo lo que me piden, ¿no? Mi jefe o el administrador dice que quiere un reporte en el que se informe la cantidad de maquinaria exportada por cada país. Entonces yo me pongo a pensar cuál de estos 6 datos necesito, cantidad de maquinaria, y llego a la conclusión que necesito cantidad. Cantidad de maquinaria está representado acá, en cantidad. Así que toco acá para que se active la palomita verde, bien, y con eso ya tengo dibujado acá en la tabla dinámica, dice suma de cantidad 151. Eso quiere decir que de mi lista, de mi tabla fuente, acaba de calcular que hay 151 máquinas. La suma de todo esto debe dar 151 máquinas. Y eso es lo que lo coloca acá. Como yo quiero ver la cantidad de maquinaria, entonces ya seleccioné cantidad y me muestra que hay 151. Me falta todavía continuar mi análisis, ¿no? Dice cantidad de maquinaria exportada por cada país. Entonces, tengo que averiguar qué otro dato de estos 5 que restan me sirve para saber la cantidad de maquinaria por país. Y mi neurona me dirá que esta, ¿no? País. Entonces, lo activo y ahora tengo en mi tabla, pues,
diferenciado por países las cantidades que se han ido a cada uno, ¿no? Hay 21 máquinas se fueron para Australia, 31 para Brasil, 60 para China, 39 para Estados Unidos y en total 151. Bien, 151. ¿Estamos? Entonces fíjate cómo hemos ido armando, como con esas piecitas de Lego, de esos juguetes, hemos ido armando nuestro rompecabezas, nuestra tabla dinámica, muy bien, en este último paso que ha sido un poquito más difícil porque hemos tenido que razonar, ¿no? Hemos tenido que leer o recordar lo que nos pidieron, cantidad de maquinaria exportada por país, identificar cuál de estos 6 datos que tengo acá son los que necesito, ¿no? Entonces voy activando esa palomita verde para que se vaya dibujando en mi tabla dinámica. Bien, y esa es nuestra primera tabla dinámica. Esa ha sido nuestra primera tabla dinámica. ¿Te parece difícil o te parece sencillo? ¿Mm? ¿Está fácil? Bien. Todavía tenemos muchos más ejercicios por delante, así que si todavía no te ha quedado muy claro, tranquilo que tenemos oportunidad de repetirlo y de repetirlo y de repetirlo. Pero esto que está aquí ya es nuestra primera tabla dinámica. Bien, ok, listo. Y es dinámica porque lo hemos armado. Bien, y es dinámica porque yo puedo decirle acá, pues fíjate, ya no quiero ver de todos, quiero ver de Brasil y de China nada más. Y ahora aparecen las cantidades de maquinaria que se fueron para Brasil y para China. Pues no, ya no quiero ver de esos, quiero ver de Australia y de Estados Unidos. Y ahora se ven las de Australia y de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más puedo decirle? Quiero ver de todos. Ya, se ve de todos. O puedo decirle, ya no quiero ver la cantidad de maquinaria por país, quito país. Quiero ver por vendedor, entonces quito país y coloco vendedor. Y entonces ahora veo por vendedor. El vendedor Flores me ayudó a vender 6 maquinarias, López 24, Méndez 15 y así por el estilo, ¿no? Y en total suman las 151 maquinarias que se fueron a otro país. Entonces, por eso es dinámica, porque puede ir cambiando. Vamos a dejarlo en como estaba, que es por país. Cantidad de maquinaria por país. Bien. Ejercicio número 2. Vamos a repetir nuevamente el procedimiento, pero ya con un segundo ejercicio. Entonces, mira, este conjunto de datos no es una tabla. ¿Ven? Dice mostrar las ventas totales de cada artículo por sede. Entonces, también esa información está en esos datos. Yo podría saber de repente con filtros, de repente con sumas parciales, con totales parciales, ¿bien? Yo podría saber lo que me están pidiendo. Alguien en la empresa quiere saber las ventas totales de cada artículo por sede, ¿bien? ¿Listo? Lo vamos a hacer entonces con una tabla dinámica. ¿Listo? Ya está. Entonces, primer paso, tomamos aquí, ¿ya? Y vamos a convertirlo en tabla. Bien, listo. Primer paso, entonces, muchachos. Tomo, insertar, tabla. Aceptar. Ya está como tabla. Segundo paso, ahí nada más que ya lo tengo seleccionado. Mira que esta vez no le vamos a poner nombre. Entonces, ahí nada más que lo tenemos seleccionado, vamos a insertar tabla dinámica. Entonces me dice, oye, que el rango que voy a utilizar se llama tabla 3, que es el nombre, ¿no? Y le digo en esta misma hoja otra vez, y le digo que por acá. Bien, y le digo aceptar. Ya está. Entonces ya tengo mi tabla dinámica 2. Tercer paso es analizar, bien, analizar qué es lo que necesito. A ver, ventas totales. Entonces el señalo total, porque esas son las ventas totales. Quiere decir que 417,000 soles se han vendido en total. Soles es la moneda de Perú, puede ser dólares también, dependiendo de cómo es donde estés. Ahora dice ventas totales, ya está, totales. De cada artículo.
Entonces tomo artículo, ahí está de cada artículo. Mira que de bolígrafo se hizo esta venta, de escritorio esta otra venta, etcétera. Y además dice por sede, entonces tomo también sede. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estoy viendo por artículo y por sede. O sea, bolígrafo se ha vendido en Arequipa, Lima y Trujillo, que son ciudades de Perú. Escritorio se ha vendido en Arequipa y en Lima. Lápiz se ha vendido en estas ciudades de acá. Portalápices en estas otras ciudades. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, así es como armamos nuestra tabla dinámica. Bien. ¿Qué te ha parecido ese segundo ejemplo? ¿Mm? ¿Qué te ha parecido ese segundo ejemplo? Cuéntame. ¿Quedó más claro? Perfecto. Muy bien. Bravísimo. En la repetición vamos a mejorar, ¿no? En la repetición vamos a mejorar. Ahora, en cada uno de los ejercicios vamos a ir incrementando el nivel de conocimiento, ¿no? Porque de nada vale repetirlo 5 veces y si no vamos a aprender nada nuevo en cada uno de los ejercicios. Entonces, aquí vamos a aprender algo nuevo. En primer lugar, vemos, a diferencia del primer ejercicio, aquí en el primer ejercicio simplemente había una clasificación, la cantidad de maquinaria y la clasificación era por país. Una sola clasificación, ya está. Pero en el segundo ejercicio vemos dos clasificaciones. Tenemos el total vendido y tenemos la primera clasificación que es por artículo y la segunda clasificación que es por ciudad o por sede. Bien, tenemos dos clasificaciones. A eso se le llama, bien, primer categoría y segunda categoría. La segunda categoría es la sede, la primera categoría es el artículo. Bien. Entonces, tal cual como está planeado o pensado el ejercicio, pues es así. Pero yo en mi análisis quizás podría necesitar verlo al revés. Es decir, que en primer jerarquía esté la ciudad o sede y en segundo jerarquía esté el material, ¿no? El artículo. Entonces, si yo quisiera moverlo, intercambiar las jerarquías, lo que tengo que hacer es que aquí en filas, en donde está primero artículo y debajo sede, cambiar ese orden. ¿Cómo lo cambio? Pues puedo tocar el segundo y moverlo al primero, o puedo tocar el primero y moverlo al segundo, ¿no? En este caso, yo opté por tocar el segundo, lo toco, hago clic, sin soltar el ratón, sin soltar ese clic, estoy arrastrando hasta la parte superior. Mira, hay una línea azul ahí que se dibuja, ¿no? Entonces, eso indica que el CD que está en segundo lugar va a pasar a estar primero, va a estar encima de artículo. Cuando lo suelte, mira, lo solté, y entonces el orden ha cambiado. Ahora está primero CD y luego artículo, indicando que CD es primera jerarquía y artículo es segunda jerarquía. Se han hecho los nuevos cálculos y ahora estoy viendo la suma total de ventas, bien, pero por sede y por artículo. Bien, ya no por artículo y por sede, sino por sede y por artículo. Entonces, en eso radica el dinamismo de una tabla dinámica, pues que yo puedo ir moviendo las cosas, ¿no? Incluso podría tomar el artículo y ponerlo en columnas. También podría ser. Mira que yo tomé el artículo, le hice clic y sin soltarlo lo estoy arrastrando hacia donde dice columnas. Y ahora lo vería así, ¿no? La tabla, siendo dinámica, se ha transformado, ¿bien? Y ahora veo que tengo 3 sucursales y tengo 4 artículos, ¿no? Tengo una tabla de doble entrada en donde en los cruces puedo ver que de ese producto se ha vendido tanto en tal ciudad. Bien, eso es lo que implica una tabla dinámica. El dinamismo es ese. Vamos a dejarlo el artículo aquí en filas para que se vea así. Bien. Artículo por sede, ¿no? Entonces, artículo está primero. Artículo lo pongo arriba, es artículo por sede. Es así. Artículo por sede. Bien. Ya está. ¿Eso quedó claro? Esto de la primera jerarquía, eso de la segunda jerarquía, esto de moverlo, el dinamismo de la tabla dinámica. Perfecto. Otra cosa adicional que vamos a aprender aquí, bien, es que en el primer ejercicio, esto que estamos viendo acá, no hemos necesitado darle formato.
¿Por qué? Porque en el primer ejercicio, eso que vemos ahí representa cantidades. 21 significa 21 máquinas. Por lo tanto, no lleva ningún formato, es 21, tal cual, 21 máquinas, 21 unidades, ¿no? Y así todos los demás números. Pero en el segundo ejercicio, ese número que vemos acá, 71.000, 21.000, etcétera, representa unidades monetarias, es decir, hay que ponerle un formato de contabilidad de moneda, ¿no? Entonces, otra cosa nueva que aplicamos aquí es que vamos a tomar esto y le vamos a aplicar formato moneda, en este caso soles peruanos, incluso le puedo quitar los decimales para que esté en redondeado entero, ¿no? Bien, y entonces ya estoy viendo ahora, ya con formato de moneda, pues los resultados que acabo de colocar allí, ¿no? Entonces es algo adicional que a veces también necesitamos darle formato. Bien, ahora, ese formato le hemos aplicado por cualquiera de los mecanismos que tú sabes aplicar formato, ¿no? Por acá, por ejemplo, o clic derecho y formato. Bien, en formato, acá está, formato de número. Bien, también sirve. Entonces, cualquiera de los caminos que tú sabes para dar formato a una celda, sirve. Bien. Sin embargo, el camino formal, mira, le he hecho control Z para que se pierda el formato. El camino formal que indica Excel es que tú vayas aquí en esta zona y busques acá en valores la suma del total y vayas a configuración. Una vez en configuración, toques a este botón que dice formato de número y le apliques el de contabilidad quitándole los decimales. En el caso mío, yo quiero quitarle los decimales y le aplico. Aceptar y aceptar. Y se aplica ese formato. Entonces, el camino correcto, digamos, que nos indican los manuales de Excel, es que para dar formato a esto, lo que haces es venir aquí, configuración y formato de número. Bien. Sin embargo, los otros caminos que tú sepas para dar formato a una celda, también se aplica y también funciona. Bien. Ya está. Ese ha sido nuestro segundo ejercicio, ya conociendo un poquito más, yendo más allá cada vez que queremos, que hacemos un nuevo ejercicio. Bien, proseguimos, a ver si me indican, con los confetis. Perfecto, muy bien. ¿Vale la pena estar en clase o mejor nos vamos ya a mirar TikToks? Estamos a la mitad de la clase, niños y niñas. Estamos por acabar el curso, ¿no? Ya se van a llevar su certificado ya dentro de poco. Listo, segundo ejercicio, perdón, el tercer ejercicio ya es el mismo, pero con una derivación. Vamos a hacerlo rapidísimo, fíjense que es lo mismo. Mostrar las ventas totales, el mismo conjunto de datos también. De cada artículo por sede y luego han agregado acá segmentado por vendedor. Vamos a ver qué es esto de segmentado por vendedor. Primero vamos a hacer lo mismo. Entonces tomo, insertar tabla, aceptar y luego insertar dinámica y le digo que por aquí, listo, aceptar, y luego le digo pues que el total de cada artículo por sede, ¿no? Ahí está. Igual que el anterior, ya lo hice más rápido. Ah, y el formato, entonces el formato pues lo aplico por acá, formato de número, contabilidad, le quito los decimales y aceptar y ya está. Ya está igual que el ejercicio anterior. Pero ahora me dice segmentado por vendedor. ¿Qué es esto de segmentado? El segmentado es lo mismo que el filtrado, hace el mismo resultado, segmentado o filtrado. Bien, entonces primero te explico rápidamente lo que es filtrado y luego ya te muestro lo que es segmentado. Bien, vamos a suponer que ahí dice filtrado por vendedor. Un filtro se representa por un embudo. Siempre en computación e informática el filtro es representado por un embudo. Quiere decir de que todos los datos me voy a quedar solamente con algunos. Bien. Si dice filtrado por vendedor, quiere decir que en vez de ver los datos de todos los vendedores, yo quiero ver solamente de algunos, porque esto que estoy viendo acá son los datos aportados por todos los vendedores. Pero ¿qué tal si yo quisiera ver solamente de algunos o de uno en específico? Bien, entonces voy a aplicar un filtro.
Repito que primero voy a mostrarte lo que es un filtro, cómo funciona, para luego mostrarte ya lo que piden acá, que es el segmento, que funciona en una forma similar. Entonces, como es por vendedor, yo tomo el vendedor, mira, le hago clic y lo arrastro hacia acá donde dice filtros. Acá hay una partecita que dice filtros que no lo hemos usado hasta ahora. Entonces, he tomado el vendedor, le he hecho clic y me lo estoy arrastrando hacia filtros. Y una vez que veo ahí la línea azulita o verde creo que es, lo suelto, bien, y entonces aparece vendedor ahí en filtros, bien. ¿Qué significa esto? Que acá en la parte superior de la tabla, bien, aparece una lista desplegable. Si yo toco, dice todos. Es decir, que estoy viendo la información de todos los vendedores. Pero si yo selecciono solamente, por ejemplo, a Javier, le doy a aceptar, mira cómo mi tabla dinámica se ha movido, se ha modificado y me muestra ahora información solamente del vendedor Javier, quien, según esta tabla, ha vendido o vende en Arequipa y en Arequipa vende bolígrafos y escritorios. Entonces, en total, este señor vendedor ha vendido 80.000 soles. Y si yo ya no quiero ver de Javier, ahora quiero ver de Margarita, pues selecciono Margarita, le doy a aceptar y ahora estos son los datos de Margarita. Bien. Y si yo quiero ver de varios, selecciono acá, seleccionar varios elementos y puedo tomar dos o tres. Bien. Y entonces ahora estoy viendo los datos de 3 vendedores. ¿De cuáles? Pues toco acá y ahí veo cuáles, ¿no? Guadalupe, Jesús, Margarita. Es un filtro, entonces hemos agregado un filtro. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Qué te parece pues esta clase? ¿Mm? ¿Será útil conocer todos estos conceptos y estas opciones? Seguro que sí, ¿no? Tal vez tú tienes un emprendimiento o tal vez ya tú estás pensando en dónde aplicarla. Bien. Entonces, ahora que ya sabemos lo que es un filtro, vamos a tomar el filtro y lo vamos a borrar. No, no queremos que tenga filtro, lo que queremos es que tenga segmento. Pero bueno, nos ha servido para saber lo que es un filtro, así que lo que hago es de esta sección filtros, tomo vendedor, bien, hago clic y lo arrastro fuera, lo arrastro por acá, mira, me aparece una X, indicándome que si lo suelto se va a eliminar, bien. Al hacer eso, lo suelto y se elimina de filtros, entonces ahora ya no me aparece esa lista desplegable y ahora la información que hay en la tabla otra vez creció, porque ya estoy viendo de todos los vendedores, de la información de todos. Bien, entonces repito, el vendedor estaba como filtro. ¿Cómo lo saco? Lo tomo y lo quito hacia afuera y se elimina. Otra vez, una vez más, el vendedor estaba como filtro. ¿Cómo lo retiro? También otra forma, voy aquí arriba y le quito la palomita verde y con eso ya se eliminó de filtro, ¿no? Bien, ok, entonces eso fue el filtro y cómo quitarlo. Ahora vamos a aplicar el segmentado. El segmentado es una opción que hace lo mismo que el filtro, pero con botones, no con la lista desplegable, sino con botones. Es decir, me van a aparecer botones en donde yo puedo seleccionar para indicar quiero ver la información de este vendedor o de este otro o de este otro. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Me coloco dentro de la tabla, cualquier celda dentro de la tabla dinámica, voy a analizar tabla dinámica, bien, y voy a buscar insertar segmentación de datos. Repito, tengo la selección en una de las celdas de la tabla dinámica, no por aquí no sirve, sino aquí dentro de la tabla dinámica. Voy a analizar tabla dinámica y voy al botón que dice insertar segmentación de datos. Y entonces me aparece este cuadro en donde yo selecciono por qué dato quiero segmentar. Y aquí dice que quiero segmentar por vendedor. Dice acá, segmentado por vendedor. Entonces selecciono vendedor de todas estas opciones, selecciono vendedor y le digo aceptar. Bien. Y entonces mira que me aparecen los vendedores en forma de botoncitos. Mira, en mi caso me aparecieron 3 botones prendidos, 3 botones de color azul, indicando que la información que estoy viendo pertenece a esos 3 vendedores. Si yo toco a María, por ejemplo, ahora se prendió el botón María y los demás se apagaron. Y así me indica que lo que estoy viendo en esa tabla es la información de la vendedora María. Si yo toco Carlos, igual se mueve la tabla, Pablo, Javier, Margarita,
Guadalupe, y así se va moviendo la tabla dinámica, se va moviendo la tabla, ¿no? Y también, al igual que con los filtros, yo puedo, con este botón, seleccionar varios. Mira, ahí estoy mostrando 3, 4, 5. Con este botón, si yo lo toco nuevamente, ese botón, y toco otro botón, ya me aparece solamente de uno. Y si yo quiero eliminar, es decir, ya quiero ver de todos, yo quiero eliminar ese segmento, presiono este embudo con la X y ahora se prenden todos, indicando que estoy viendo los datos de todos. ¿Bien? Entonces, resulta el mismo resultado de un filtro, tenemos el mismo resultado de un filtro, pero con botoncitos, ¿no? Con botoncitos. Segmento. Bien. ¿Queda claro? Alexandra Méndez, que compartimos apellido conmigo, dice que no le sale la opción de analizar tabla dinámica. Tienes que tocar la tabla tienes que tocar, la tabla dinámica, no la tabla anterior, no la tabla fuente, sino la tabla dinámica tienes que presionar. Y ahí aparece analizar tabla dinámica. Bien. Ejercicio número 3, que es el cuarto, en realidad. Bien. ¿Preparados para ese siguiente ejercicio? ¿Estás preparado o quieres tomar un poquito de agua? ¿Quieres comer una manzana para que te vaya bien al cerebro? Bien. Está preparado. Preparado y preparada. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. ¿Qué estará haciendo nuestra coordinadora a estas alturas de la clase? Mm, Ya estará tomando lonche, seguro. Bueno, listo. Quería, quería salir del guión, a ver si es que están ahí. Bien, a ver si es que me siguen. Ahí está nuestra coordinadora en el chat participando. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, vamos a leerlo. Dice que en una nueva hoja debemos crear un reporte, o sea, una tabla dinámica. Entonces esta vez va a ser en una nueva hoja. Bien. Que muestre el promedio del importe. Bien, el promedio del importe de cada tipo de cuenta, porque estos son datos de unos clientes que tienen cuenta corriente, fondo de inversión, tiene cuenta de ahorro, cuenta de vivienda, cuenta de plan de jubilación. Hay como 5 tipos de cuentas. Entonces dice que debemos mostrar el promedio del importe, de este importe, el promedio. Bien, listo. Y solamente de las cuentas corriente, fondo de inversión y ahorro, solamente de esas 3. Y tenemos que mostrarlo subdividido por sucursal y solamente de los clientes nuevos. Bien, ahí estaba un poco complicado, pero vamos a hacerlo. Bien. ¿Algún voluntario que quiere encender su micrófono o voluntaria, ¿no? Y ir indicándome cuáles son los pasos que debo hacer? Bien, al menos el primer paso, al menos el segundo paso. El tercer paso estoy de acuerdo que podría ser un poquito más analítico, más difícil, porque hay que analizar. Entonces, tal vez por ahí lo podemos ayudar, ¿no? O a esta persona. Pero el primer y segundo paso, ya a ojos cerrados, ¿no? A ver, voluntario o voluntaria. Ahí está Elar. Muy bien, Elar. Vamos a darte la posibilidad. Buenas noches, profesor. Perdón. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pensaba darte la posibilidad de activar el micrófono, pero ya lo tienes activado. Muy bien, muy bien. Listo, Elar. Entonces, te escuchamos. A ver, ¿qué vamos a hacer primero? Primero lo convertimos en tabla con control Q. Muy bien, muy bien. Fíjese, su compañero dice con control Q. Yo les he estado diciendo, vamos a insertar y botón tabla, ¿no? También se puede hacer lo que su compañero dice. Siempre en estas herramientas informáticas, en Excel o en cualquier otra, muchas veces hay varias formas de hacer lo mismo. Entonces, su compañero nos da un aporte, nos dice que también se puede hacer con control Q. Es decir, selecciono cualquiera de las celdas y presiono con el teclado control Q y es lo mismo. Y también sirve control T,
Q de queso y T de tabla. Ambas también funcionan, control Q o control T. Le doy a aceptar y ya se convirtió en tabla. Muy bien, Ela. ¿Qué más? Ahora vamos a insertar tabla dinámica Bien, ahora vamos a insertar tabla dinámica. y ponemos nueva hoja de cálculo y aceptar. Bien, ahora lo dejamos acá. Lo Sí. dejamos acá porque nos están pidiendo que sea una nueva hoja, ¿no? Entonces le damos a aceptar. Y fíjate que se ha insertado una hoja nueva, vacía, con solamente la tabla que vamos a crear ahora. Bien. Y bueno, ahora colocamos los datos que nos piden. Los datos que nos En este piden caso sería son, importe, tipo de cuenta, a ver, importe, tipo de cuenta, sucursal y hay sucursal nomás. ya. Ya, a ver. Ah, ya, ahora en la parte donde dice etiquetas de fila se puede, a ver, para mostrar solo lo que nos piden, ¿no? Los tipos de cuenta que nos piden que son corriente, fondo de inversión y ahorro. Los tres primeros nada más. Muy bien, aceptar. Y ya se ven solamente esos tres. Ya, ahora para la parte que nos dice clientes nuevos, eso sería con, creo que con la parte de segmentar. Con segmentar, listo. Ajá, clic en Segmentación. tabla, ajá, en la parte de nuevo cliente y aceptar. Ya, y para la parte de suma de importe tenemos que cambiarlo a promedio de importe. Ya, pero aquí antes en la segmentación, entonces solamente dejo el sí, ¿no? Ya, Que sí, sea nuevo cliente. Ya. Y ya, ahora ahora sí, acá, como dice su compañero, lo que me piden es el promedio del importe. Y yo veo que Excel lo que ha hecho es la suma del importe, que es la operación que hace por defecto. Si nos ponemos a pensar, si me permites un momentito, Elar, para explicar al pueblo, los primeros ejercicios me ha sacado la suma de cantidad, el segundo me sacó la suma de total, el tercero también la suma del total. Por defecto siempre hace la suma de lo que yo le indique. Por defecto la operación que hace es la suma de. Ahora aquí también me ha hecho la suma del importe, pero no me piden la suma, me piden el promedio. Bien. ¿Tú sabes, Elar, cómo se hace? Entonces, a ver si nos compartes. creo que se daba doble clic, ¿no? En la parte del encabezado de suma de importe. Doble clic, listo, Y abajo cambiamos suma por promedio por promedio y aceptar. y aceptar. Y ya estamos viendo la operación promedio. O sea, mira que hemos hecho doble clic sobre el encabezado y descubrimos que no solamente podemos hacer suma, sino también recuento, promedio, el máximo, el mínimo, el producto, etcétera, 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 que hay una lista grande de operaciones. Hay operaciones estadísticas también, la desviación estándar, y no sé qué. Bien, pero nosotros ahora mismo nos interesa el promedio. Ya está. Incluso también puedes aprovechar aquí para cambiarle el título a ese encabezado, ¿no? Puedes colocarle tú el nombre personalizado que tú quisieras también. Bien. Y también necesitaríamos, perdón, bien, necesitaríamos aquí mostrar la configuración de moneda, ¿no? Y ya está, ahora sí. Entonces, ahora sí, ese es el promedio de los tres tipos de cuenta que nos dicen, solamente de clientes nuevos. Bien, no especificaban que sea con un segmento, se ha decidido así, pero si no lo especifican, podría también haber sido con un filtro. Bien, muchísimas gracias, Elar. Ya, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, parecía difícil, pero no es para nada difícil. Lo hicimos, logramos hacerlo. Entonces, ya hemos aprendido a hacer nuestras tablas dinámicas. Bien, estos de cálculos no lo vamos a poner.
Acá tenemos un último ejercicio que lo he modificado un poco para que no tenga esa parte. Dice hallar el monto total de los productos según el mes segmentado por vendedor. Entonces, otro voluntario o voluntaria que nos ayude a hacer ese último ejercicio. A ver, alguien que levante la mano, un voluntario atrevido o atrevida. No se amontonen, uno por uno. Nada. O saco yo al azar. Ahí está Pau. Pau los salvó a todos porque iba a sacar yo al azar. Pau, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde te comunicas? Argentina. Ah, muy bien. Ya por allá es un poco más tarde ya. Sí, son las 9, las Las 9 21. de la noche. Sí, sí, las 9 de la noche. Muy bien, Pau. Entonces te escuchamos. Nos ubicamos adentro de la tabla, de la celda. Vamos a insertar tabla, aceptar, y después ahí en insertar tabla dinámica. Vamos a hacerlo aquí mismo, en esta misma hoja nada más. Sí. Monto total de los productos según el mes. Y ahí en las opciones ponemos total. Eh, ahí ya me perdí. ¿Cuál sería el monto total? ¿Cuál de estos campos es el monto total? En este caso es monto. Claro, Monto. sí. Listo. Ahora dice de los productos según el mes. ¿Qué debo seleccionar ahora después de monto? Dice según el mes. Y de ahí El el mes. mes. El mes, sí, el mes, muy bien. Ya está. Segmentado, hay que hacer una segmentación. Pero antes de segmentar, como es monto de dinero, vamos a aplicar el formato de moneda, de contabilidad. ¿Me ayudas? No, esa parte no me sale, no lo pude hacer. Ya, mira, vamos aquí a valores, Sí, tocamos aquí en esta flechita y buscamos de todas las opciones que aparecen, la última. configuración. Ajá. Y aquí tocamos el botón que dice formato. Ah, sí, Y luego buscamos contabilidad y aquí buscamos el peso argentino o, bueno, la moneda que queremos ponerle. Aprovechamos para quitarle los decimales si quisiéramos. Le quitamos los decimales y le damos a aceptar. Y aceptar. ay, ahora sí me salió. Claro, es que la unión hace la fuerza. Listo. Muy bien. Entonces la segmentación nos falta. Dice segmentado por vendedor. Había que ir a insertarse en analizar, Ya. insertar segmentación de datos Ujú. y elegir vendedor. Muy bien. Y ya tengo acá mi segmentación, ¿no? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias, profe. Listo. Tenemos ahí el ejercicio entonces culminado. Bravísimo, aplausos virtuales para nuestros colegas, estudiantes, compañeros que se atrevieron a prender el micrófono, a perder el miedo, a participar. Bien.
Muy bien, muchísimas gracias por participar. Entonces, los minutos que nos restan, ven, ahí está Ingrid también. En vez de aplaudir, levantó la mano. Bien. Los minutos que nos restan, entonces, vamos a ocuparlos en el paso previo. Bien, en el paso previo, que les había dicho. Habíamos hecho 3 pasos, pero les había dicho que había o existía un paso previo, ¿no? Entonces, este también lo vamos a hacer. Nos dice Fernando, no falta el producto. Yo creo que no, porque ¿dónde está? Ya dice, el monto total de los productos. A ver, si le ponemos producto por encima del mes. Allí dicen ustedes, tal vez, ¿no? Puede ser, puede ser. Ahora lo tengo segmentado no segmentado, no, sino está categorizado por el producto y además por mes. Puede ser. Esto hay que analizarlo bien, ¿no? Va a depender mucho de lo que queremos analizar. Bien, yo hace un momento, antes de que intervengan con esto, había considerado que la data, como es de productos, ya todos los tengo ahí, ¿no? Al tomar la suma del monto es un monto de productos, ¿no? Pero sí, puede que tengan razón, puede que tenga que ser así, así como lo ven ahora. En la vida real, si a ustedes les han pedido esto, tendrían que consultarlo con quien les pidió, qué es lo que quiere exactamente. Y si lo están haciendo para ustedes, pues ya pues ustedes mismos saben qué es lo que quieren analizar, ¿no? Si les ayuda a verlo por producto o no, etcétera, ¿no? Bien. La tabla es dinámica y se puede mover a las necesidades que ustedes tengan. Bien. Entonces les decía, ya con eso hemos terminado este archivo y vamos a utilizar el otro archivo. Bien. El otro archivo, listo, que dice limpieza de datos, nos va a servir para trabajar ese paso previo, que es la limpieza de datos. ¿Listo? Es la limpieza de datos. Ese paso previo es importantísimo y nosotros en los 3 pasos que hemos visto no lo hemos cubierto, porque yo suelo hacerlo así, hacia el final de la clase, en una clase de tabla dinámica. ¿Qué es lo que hacemos? En este paso previo, antes de transformar los datos en tabla para luego transformarlos en tabla dinámica, lo que tenemos que hacer es verificar que los datos que voy a usar sean correctos. A eso se le llama limpieza de datos y es muy, muy importante, porque si no, la tabla dinámica nos va a arrojar resultados incorrectos. Bien. Entonces, ¿a qué se refiere la limpieza de datos? Es verificar que los datos origen, los fuentes que voy a utilizar, estén correctos, tengan un buen formato, tengan el formato adecuado. Bien. Por ejemplo, les doy por acá unos datos, esta información que tengo acá. Miren, hay una columna que se llama total por artículo, que es un monto de dinero y que sin embargo, por alguna razón, acá me ha venido en formato texto. Esto no es un número, es formato texto. Entonces, si yo creo mi tabla dinámica así con estos datos que están en formato de texto, va a haber problemas para poder calcular la suma o el promedio o lo que sea, ¿no? Porque son datos que están en formato texto aquí. Normalmente un número se alinea hacia la derecha, pero acá está alineado a la izquierda, indicándome que es formato texto. Incluso acá hay una seña en la esquina, color verde, y también está esto que me dice el número de esta celda tiene formato de texto. Bien, entonces eso está mal. Entonces parte de la limpieza de datos es corregir esas cosas, ¿no? Luego también tenemos acá en esta otra columna que es numérica, tenemos demasiados decimales. Todos estos son decimales. Entonces, tal vez también me interese, como parte de la limpieza de datos, pues solamente restringirlo a 2 decimales, ¿no? Redondearlo, qué sé yo, ¿no? Porque quizás no necesito tanta precisión como tener 5 o 6 decimales. Entonces, de eso se trata la limpieza de datos.
Otra de las cosas que veo que hay una columna vacía, fácil de corregir. Otra de las cosas que veo que hay filas vacías, mira, por acá hay una fila vacía. Por acá más adelante hay otra fila vacía, mira, hay otra fila vacía. Y así, hay varias filas vacías en ese conjunto de datos que están colocadas pues a propósito. Si yo no hago esa limpieza, si yo no corrijo esos datos, esa fila que está vacía va a contar como un registro más. Y entonces, si yo quiero sacar el promedio, por ejemplo, de las ventas, si yo tengo 5 filas vacías, me va a contar 5 ventas más, ¿no? Al momento de sacar el promedio. Y ya voy a tener datos que no son correctos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que realizar. No hay que menospreciar esta tarea de la limpieza de datos. ¿Bien? ¿Se entiende la situación? ¿Se entiende la situación? Bien. Perfecto, perfecto. Bien. Correcto. Bien. Están indicándome por el chat que del último ejercicio faltan hacer algunas operaciones. Sí, 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 sí. Yo las he eliminado en vivo aquí. No las estoy considerando porque debemos pasar ya lo de la limpieza de datos. Bien. Bien. Sí, es Profesor, correcto. el último ejercicio no se puede abrir. Perdón. El último ejercicio que enviaron al grupo no se puede abrir, Ah, no se puede abrir. ¿no? El último archivo. Sí, profesor. Ah, cosa extraña. A ver. Ah, no, no compartieron por acá el enlace, ¿no? A ver, hay que verificar eso. Bien. Listo. Sí, hay que volverlo a enviar tal vez. Entonces, mientras que no lo puedan abrir, los que no pueden abrirlo, pues solamente miramos. Bien. Listo. Vamos a proceder a hacer la limpieza de datos. Una de las formas. Bien, una de las formas. Utilizando el mismo Excel, vamos a limpiar los datos. Por ejemplo, esta columna que está vacía, pues la elimino, facilísimo, clic derecho, eliminar. Se acabó. Se eliminó la columna que está vacía. Bien. Ahora voy a eliminar las filas que están vacías, ¿no? Entonces yo podría venir a buscar en dónde están y eliminarlas fila por fila, pero también podría usar mis habilidades en Excel y decirle, oye, ir a especial, celdas en blanco y aceptar, ¿no? Con eso, lo que está haciendo Excel ahora, mira que se está demorando porque hay muchas, muchas filas, pero lo que acaba de hacerme es seleccionar todas las filas vacías. Las ha seleccionado. Todas están seleccionadas, las filas vacías. ¿Cómo lo hice? Lo voy a repetir. Bien. Tomo las columnas, porque si no tomo las columnas, me va también a seleccionar estas que están por acá, ¿no? Y esas está bien que están vacías, porque están fuera ya de mi rango, ¿no? Entonces yo digo, de estas columnas, solamente de estas, de las que están más a la derecha, no me importa, de esas, ir a especial, celdas en blanco. Entonces lo que hace es seleccionarme todas las filas que están en blanco. Bien. Se demora un poquito porque repito que son varios miles de filas. Entonces, mira, ahí me ha seleccionado todas las filas que están en blanco, aunque no podamos constatarlo, pero aunque aquí parezca que solamente está una, pero sí hay todas las que están en blanco se han seleccionado. Entonces, lo que yo hago es clic derecho, eliminar, mover hacia arriba y con eso se ha eliminado todas las filas que están en blanco. En un solo paso he eliminado todas las filas que están en blanco. Yo lo puedo volver a probar, seleccionando nuevamente, diciéndole otra vez, ir a especial, celdas en blanco, y ahora ya me va a llevar al final de la tabla, porque ya no hay filas en medio que estén en blanco. Bien, fíjate, ahora me lleva hacia el final de la tabla, y este es el final de la tabla. Ya no hay más filas en blanco, ya las eliminé. Bien, bueno, entonces con eso he eliminado las filas en blanco. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es esto, que es la parte más fácil, redondear esto, ¿no? Vamos a insertar una columna y le voy a decir que esto va a ser el artículo por IGB y le voy a decir redondear lo que está en la H2 a 2 decimales.
Bien, estoy aplicando una fórmula sobre la columna H, bien, para que se aplique aquí un redondeo a 2 decimales. Bien. Rápidamente ya tengo todas las filas, no sé cuántas filas sean, a ver, son 7.427 filas, y ya calculé de todas, bien, con una sola fórmula. Y también puedo tomar todo y decirle 2 decimales ahora. Entonces, el valor es 2 decimales y también lo veo con 2 decimales, ¿bien? Que es diferente a tomar esto, que era el original, y decirle, quito los decimales y me quedo con 2. Bien, es diferente. Aquí el valor sigue siendo con varios decimales, solamente que le he dado formato para que se vean solamente 2. Pero no es lo mismo. Aquí yo estoy redondeándolo a 2 decimales y además le estoy aplicando el formato para que se vean 2. Bien. Entonces, una vez que ya lo tengo, lo voy a copiar, control C, y pego los valores para que ya no sea fórmula, ahora ya son números. Y esto ya lo puedo borrar, eliminar, ¿ves? Y ahora he pasado de tener una columna con muchos decimales a tener 2 decimales solamente. Bien. Entonces ya hice una limpieza o una mejora de los datos. Voy a repetir con esto, mira, inserto, porque otra vez en flete tengo también muchos decimales. Entonces me paso el encabezado para acá, porque esta al final la voy a borrar. Y utilizo el redondear, y digo el I2 con 2 decimales. Bien, ya está. Y lo hago para todos. Copio y pego valores y además muestro solamente 2 decimales. Y esto ya lo elimino. Ya hice la limpieza. Bien. Me falta esto que es un poco más complicado porque es texto. Bien, pero hasta aquí se va entendiendo el concepto, me imagino, ¿no? Díganme, se va entendiendo el procedimiento de limpieza de datos. Hay que invertir un poquito de tiempo en limpiar los datos antes de pasar a hacer la tabla dinámica, porque si no, luego podría verse afectado los resultados que yo obtenga. Bien, podrían verse afectados. Entonces, a ver, aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a insertar una columna a la cual llamo así. Esto después lo voy a borrar. Aquí el truco está en que estos valores están como texto porque después del valor hay unos espacios en blanco. Bien, mira, hay unos espacios en blanco. Bien. Entonces, es por eso que se está considerando como texto. Entonces, lo que yo voy a hacer es, perdón, aplicar así la función espacios a la G2. Y con eso lo que estoy haciendo es quitando los espacios y transformándolo en número. Ya está. Otra vez copio, control C y otra vez pego solo valores y ya está. Luego ya puedo eliminar esta columna y habré hecho la limpieza. Bien, así en pocos pasos he convertido todo lo que era texto pues en números. Y ahora sí ya garantizo que los datos están correctos y que ya ahora sí puedo hacer el control T o el control Q para transformar esto en tabla y luego para llevármelo ¿no? a tabla dinámica. Bien. Y decirle, pues aquí, ya está, ¿ves? Y después armar mi tabla dinámica, ¿no? De repente, pues, total por artículo y por departamento, ¿no? No se ve porque la tabla, ahí está, entonces estoy viendo esto, ¿no? ¿Ves? ¿Listo? Ya estamos. Eso es la limpieza de datos, niños y niñas. Importantísimo considerarlo, no olvidarlo. Bien. Y ya con eso, pues ya se ha terminado el tema de esta penúltima clase. Bien, dejaríamos ya abierta la posibilidad para nuestra última sesión de clase, que es el día viernes, y con eso terminamos el curso. Bien, espero que este viaje esté siendo de su agrado, ya falta poquísimo para considerarnos mejores profesionales, mejores usuarios de Excel. Bien, todo gracias a ITEC y a estas clases gratuitas pues, que hemos tenido durante estas semanas. Bien. Entonces ya con eso, bien, doy pase a nuestra coordinadora. Bien.